En este capítulo vamos a conocer a los vikingos, sus datos básicos, su expansión, qué era el Drakkar, sus más importantes descubrimientos, qué eran las sagas y qué eran las runas. Es falso que los vikingos fueran un pueblo bárbaro y no civilizado. Los vikingos eran tan bárbaros ocultos como los europeos occidentales. Tenían cultura, escritura, practicaban el comercio. Para el historiador Wyn Jones, el concepto vikingo era más bien una modalidad de trabajo temporal estival. Entre los siglos VIII y X, los pueblos escandinavos experimentaron una gran expansión. Partían de sus zonas de asentamiento en el norte y recorrían todo el norte del Océano Atlántico, además de remontar los grandes ríos europeos. Tenía muchos nombres, por ejemplo, en las crónicas francas se le llamaban normandos, en las bizantinas y árabes rus o varegos, etc. Pero en todos los lugares dejaron recuerdos de su fiereza y belicosidad. Poblaron Islandia en el 870. Llegaron a Groenlandia en el 982 y también a Norteamérica en el año 1002, pero las visitas a este continente solo fueron esporádicas. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente de Stamford en 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra, aunque los historiadores daneses amplían hasta 1085 con el final del reinado de Canuto IV de Dinamarca. En el año 1100 Suecia se convierte al cristianismo, mostrando así cómo Escandinavia se iba integrando en la cultura europea cristiana y finalizó definitivamente el periodo vikingo. Los vikingos pertenecían étnicamente a la familia de los pueblos germanos y su lengua y cultura eran por tanto germánicas derivadas de religiones animistas. Al igual que los griegos, los vikingos habitaban en una geografía muy segmentada, concretamente en fiordos, que junto al clima y a los animales carnívoros hacía muy difícil la comunicación por tierra. Y esto les obligó a usar el mar como medio de comunicación, convirtiéndose en unos expertos marinos. Todavía no está bien claro, pero debido a una superpoblación, a unificaciones políticas en la zona o a la debilidad de los territorios, lo que está claro es que tras la caída del Imperio Romano, los vikingos se lanzaron a partir del siglo VIII a conquistar y saquear nuevas zonas de toda Europa. En el mapa podemos ver su zona de origen y las expansiones que tuvieron lugar a lo largo de estos 2 siglos a lo largo de todo el continente europeo. Los vikingos eran grandes navegantes. Sus embarcaciones, los Drakkar, tenían poco calado y esto les permitía navegar por ríos poco profundos, penetrando tierra adentro por vías fluviales. Medían entre 20 a 25 metros de eslora por 3 a 6 metros de manga y con una capacidad de entre 40 a 100 marinos. Tenían remos en casi toda la longitud del casco y eran muy maniobrables y ligeras, dándoles así una gran ventaja sobre otras naves. Su reducido peso y su poco calado hacían posible que navegaran por aguas de solo 1 metro de profundidad, lo que les posibilitaba un rápido desembarco e incluso el transportar la embarcación por tierra. Y además desarrollaron la orientación astronómica. Entre los vikingos, a grandes rasgos, podemos distinguir 3 grupos principales: los daneses, los noruegos y los suecos. Los daneses tenían una organización militar muy fuerte, realizaron incursiones rápidas cuyo único fin era el pillaje y obtener un botín. Eran también el pueblo más numeroso de los 3, tenían asentamientos fortificados y sobre todo que al estar en el estrecho que separa el Mar del Norte del Báltico, esto les confería una gran ventaja estratégica que les permitía dominar las rutas comerciales. Los noruegos eran muy buenos navegantes y fueron los que conservaron mejor la tradición naval vikinga. Controlaron el Mar del Norte y recorrieron el Océano Atlántico. Incluso llegaron a colonizar Islandia, Groenlandia y Vinlandia. Y los suecos recorrieron toda la Europa septentrional y meridional, interviniendo en Rusia, el Imperio Bizantino y otras zonas de Europa Oriental. Las zonas donde hubo presencia vikinga fueron las siguientes. En primer lugar, las Islas Británicas, que fue la zona más castigada por los ataques debido lógicamente a su proximidad, y allí se asentaron en diversos puntos. Llegaron incluso a dominar Inglaterra durante muchos años, sometiéndola al pago de un tributo que ellos llamaban el Danegeld, que es el oro de los daneses. En Francia, la zona más castigada fue la del Canal de la Mancha, e incluso llegaron a conquistar la ciudad de Toulouse,
que es una ciudad interior a 100 kilómetros de los Pirineos. En Rusia fueron los generadores del Estado ruso, crearon la ruta comercial del Volga, que conectaba el norte de Rusia con Oriente Medio, e incluso llegaron a atacar Constantinopla, sin conseguirlo, lógicamente, pero bueno, la atacaron, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. En la península ibérica saquearon la cornisa cantábrica, llegaron por el Ebro hasta Pamplona, subieron por el Guadalquivir hasta Sevilla y, para detenerlos, los caudillos árabes construyeron fortalezas en las desembocaduras fluviales. Y por el Mediterráneo llegaron por los ríos rusos hasta el Mar Negro y atacaron Constantinopla, como hemos dicho antes, y por otro lado, por el estrecho de Gibraltar, conquistaron Sicilia y el sur de Italia y llegaron hasta incluso Palestina. Lo que hemos explicado en la diapositiva anterior lo podemos ver aquí. Vemos en color verde sus zonas de saqueos y también de asentamientos. Luego podemos ver lo que son las rutas comerciales y sus zonas de influencia, que era por todo el continente europeo. Recordemos, por tanto, que hicieron incursiones por toda Europa, remontaron los principales ríos europeos debido a que sus naves tenían muy poco calado y saquearon el Atlántico, el Mediterráneo e incluso el Mar Negro. Pero no solo eran saqueadores, también eran exploradores y descubridores. Descubrieron Islandia, Groenlandia y Vinlandia, la actual Norteamérica. En Islandia la colonizaron y la convirtieron en el último bastión donde todas las decisiones se tomaban en consenso en el Athling, que era una especie de asamblea de hombres libres mientras el resto de Europa se sumía en el feudalismo. La principal motivación de los colonos para llegar a Islandia era seguir con la autarquía propia de los clanes familiares y así permanecieron hasta 1262 o 1264 cuando se integró como el territorio del Reino de Noruega. En Groenlandia, debido a la bonanza del clima, en el año 981, Eric el Rojo, que había sido desterrado de Islandia, emprendió un viaje de exploración hacia una tierra mencionada por los marinos y poetas, Groenlandia, es decir, Tierra Verde, Greenland. Fundó 2 colonias que llegaron a tener entre 3.000 y 5.000 habitantes y al menos 400 granjas. Y en Vinlandia, Bjarni Helfsson, más o menos se dice así, que era un mercader que navegaba entre Islandia y Groenlandia, perdió el rumbo, llegando a un territorio mucho más al oeste. Le describió el territorio a Leif Erikson, quien exploró el área con mayor detalle y fundó un pequeño asentamiento llamado Leifbundir. Las sagas describen 3 áreas separadas de esta zona concretamente: el Helluland, que es tierra de las piedras planas, el Markland, que significa territorio cubierto de bosques, y Vinland, que es la tierra de las viñas. Esta, Vinland, estaba algo más al sur de Markland y fue en Vinland donde se establecieron definitivamente. Muchas de las historias vikingas las conocemos no ya por los historiadores europeos, sino también por los propios escandinavos. Las sagas eran un género literario de la literatura medieval escandinava que reunía obras literarias escritas en prosa. Narraban acontecimientos reales ocurridos durante la Edad Media en Escandinavia, la mayoría eran textos anónimos, el orden era cronológico y estaban ambientadas en Islandia, Noruega y Groenlandia. Describían los lugares de una forma muy detallada y los personajes reales no eran intrínsecamente buenos o malos, sino que presentaban características propias de la naturaleza humana. Otra peculiaridad de este pueblo fue el uso de las runas. Los alfabetos rúnicos son un grupo de alfabetos que comparten el uso de unas letras denominadas runas. Estas runas se usaban para escribir en las lenguas germánicas, en Escandinavia e incluso en las Islas Británicas, durante 2 periodos, la Antigüedad y la Edad Media, incluso antes y también durante la cristianización de la zona, ojo. Las inscripciones rúnicas más antiguas encontradas datan del año 150. Y poco a poco el alfabeto rúnico fue reemplazándose por el latino con la cristianización alrededor del 700 en la Europa central y al finalizar la época vikinga alrededor del 1100 en Escandinavia. Y por último hablaremos del Valhalla, que es como el cielo vikingo, por así decirlo. Según la mitología nórdica, es una especie de enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard, gobernada por Odín. Odín, precisamente, elige
a la mitad de los muertos en combate para viajar al Valhalla tras su fallecimiento guiados por las valquirias, mientras que la otra mitad van al Folvarg, que es la residencia de la diosa Freyja. En el Valhalla los difuntos se reúnen con los muertos en combate, así como con varios héroes y dioses germánicos legendarios, mientras se preparan para ayudar a Odín en el Ragnarok, que es la batalla del fin del mundo. Y ante la gran sala, cuyo techo está cubierto con escudos dorados, está el árbol sagrado dorado de los vikingos, y alrededor del Valhalla pues moran varias criaturas mitológicas de diverso tipo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.